Esta noche yo quiero enfatizar lo que vamos a celebrar una vez más, que es la Santa Cena. Y cultos como este, donde celebramos la Santa Cena, es importante que nosotros veamos a Cristo, veamos al Señor, porque de eso se trata. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, nos dice de que la vida eterna es esa, que conozcamos, que te conozcan a ti, ¿no? ¿A quién? A nuestro Señor, a nuestro Cristo, que podamos conocer cada día más y más. Y cuando hablamos de la Santa Cena, hermanos, la Santa Cena a la verdad es la continuación de aquello que Cristo comenzó o que nuestro Dios comenzó muchos siglos atrás allá en Egipto. El libro de Éxodo, capítulo 12, narra aquel momento en el cual Dios envía la última plaga. ¿Cuál es la última plaga? Ustedes que han acompañado la novela, han leído la Biblia. ¿Cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y cuando hablamos de la muerte de los primogénitos, tenemos que recordar también que fue ahí que Dios estableció la Pascua. Dile a la persona que está a tu lado, en la Pascua necesitamos ver a Cristo, dile. ¿Por qué, hermanos? Porque la Pascua que el pueblo de Israel celebró, la Pascua a la verdad era un tipo de Cristo. Era una sombra de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla claramente, nos muestra claramente, abre tu Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo aquí está declarando expresamente que nuestro Señor Jesús es, ¿qué cosa? Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, di así conmigo, nuestra Pascua, que es Cristo. Pablo está diciendo que nuestra Pascua, haciendo mención a la celebración que tenía el pueblo de Israel, la Pascua era la primera fiesta que el pueblo de Israel celebraba dentro de su calendario. Dice que la Pascua es Cristo. Él ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la Pascua que el pueblo de Israel celebró allá en Egipto, y lo cual en realidad es el único pasaje en el cual vemos detalles, en el cual vemos los pormenores de cómo debería celebrarse, porque no vas a ver en otro pasaje de la Biblia, por más que por varias veces el pueblo de Israel en realidad cada año celebraba la Pascua, pero es en Éxodo 12 que nosotros vemos detalles de cómo debería celebrarse la Pascua. Y esos detalles, esos pormenores, hermanos, son un retrato de tu redención y de mi redención en Cristo Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado una vez más: la Pascua es un tipo de Cristo, dile. Ok, la Pascua que el pueblo de Israel celebró es o expresa a Cristo. Y interesante es saber cuándo es que se celebró la Pascua. Abre tu Biblia entonces en Éxodo capítulo 13, versículo 4. Éxodo 13, 4 dice, el Señor está diciendo al pueblo de Israel: vosotros salís, ¿cuándo? Hoy, en el mes de Abib. Presta atención. El pueblo de Israel, el día que salió de Egipto, o el mes que salió de Egipto, fue en el mes de Abib, ¿no? ¿Cuándo es el mes de Abib? El mes de Abib más o menos es entre la quincena de marzo y la quincena de abril.
Entonces, a partir de ese momento, el pueblo de Israel pasó a tener dos calendarios. Tenía un calendario religioso que comenzaba justamente en este mes. No, este mes, el mes de Abib, pasó a ser el primer mes dentro del calendario judío. Pero ellos tenían otro calendario normal. Pero presta atención, es importante todavía señalar de que cuando la palabra del Señor dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, esa palabra Abib está en hebreo, y Abib significa florecer, significa que algo está brotando, nos da a entender de algo tierno, de algo que está naciendo, de algo verde. Por eso, cuando hablamos de la Pascua, en nuestra experiencia espiritual, tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. ¿Ok? El día que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú has nacido de nuevo. En ese momento, la Pascua se hizo realidad en tu vida. Porque tú aceptaste la obra redentora de Cristo Jesús en tu vida. ¿Me entienden? Entonces, la Pascua sucedió en nuestro pasado. Dile a la persona que está a tu lado, la Pascua se ha dado en tu pasado. ¿Ok? Es verdad, yo sé que en el mundo secular normalmente las personas todos los años celebran la Pascua. Pero a la verdad, en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia espiritual, la Pascua apenas se da una vez. Y esa fue el día que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? Amén. Pues la Pascua ya se ha dado en ti. Entonces presta atención, el día que tú has creído en el Señor, al igual que el pueblo de Israel, tú has sido salvo. Y es ahí que tu vida comenzó a brotar. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. O sea, que brotes de nuevo. El mes de Abib nos habla de eso, de un nuevo nacimiento, de una nueva etapa que comienza. Y ese día, el día que Cristo pasó a habitar en tu corazón, fue el día que tú también comenzaste un nuevo tiempo en tu vida. Tienes una nueva vida. Dile a la persona que está a tu lado, somos nuevas criaturas, dile. Pero presta atención, ya sabemos en qué mes se daba la Pascua. ¿En qué mes se daba la Pascua? El mes de Abib. ¿Qué significa Abib? ¿Ah? Florecer o brotar. Nos habla de un nuevo nacimiento, ¿ok? De algo tierno, de algo que está verde, que algo que está brotando. Pero volvamos un capítulo aquí en Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12 nos da esos detalles. Versículo 1 al 3. Dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿qué les dijo? Este mes, ¿qué mes? ¿Qué mes? Mes de Abib, ¿ok? O será principio de los meses, ¿se dan cuenta? Dios estaba comenzando una nueva historia con el pueblo de Israel. ¿Con qué evento? Con la Pascua. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dile a la persona que está a tu lado, un cordero por familia, dile. La orden era que cada familia debía tomar un cordero. El cordero era para toda la familia. Dile a la persona que está a tu lado eso, el cordero era para toda la familia. ¿Y por qué es importante que tú sepas esto? Presta atención. Porque, ¿sabes? Cuando Cristo vino, Jesús no vino apenas para salvarte a ti. Jesús vino para que toda tu familia sea salva. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo sé que la salvación es personal, ¿ok? Cada uno tiene que tomar una decisión de un día reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero la intención de Dios es salvar a toda tu casa, a toda tu familia.
Por eso nunca dejes de orar por tu familia. Por más que tal vez tú digas, pero pastor, ya he ayunado tal vez 10 veces. Y mi padre sigue siendo esclavo del alcohol. Mi mamá también no quiere saber nada de Dios, nada de Jesús, peor de la vida, ¿no? Casi ya me han botado de mi casa. Presta atención, la promesa es: tú y tu casa serán salvos. Esa es la promesa del Señor. Por eso el cordero no era para una persona. El cordero era para toda la familia. Dile una vez más a la persona que está a tu lado: el cordero es para toda la familia, dile. ¿Sabes? La promesa del Señor es que tú y tu casa serán salvos. La promesa es para toda nuestra casa. Versículo 4. Vayamos un poco más adelante. Versículo 4. Dice así: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Interesantes, hermanos, en la palabra del Señor, que los detalles no son casualidad. Tú tienes que entender algo. En la palabra de Dios nunca se menciona que el cordero es insuficiente para una familia. Por el contrario, lo que la palabra del Señor aquí en el versículo 4 nos está diciendo es: si es que la familia es pequeña. Dile a la persona que está a tu lado: el cordero nunca es pequeño, dile. La familia sí, dile. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿sabes de qué? Cristo, que es el Cordero de Dios, nunca va a faltar para tu casa. Nunca va a faltar para tus necesidades. El Cordero siempre es suficiente para todo. Para todas tus necesidades. Para todo lo que tú necesitas en esta vida, hay Cordero suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? En realidad, si quieres darle gloria al Señor, hazlo. Pero mira lo que dice este versículo 4. Dice que a la verdad, si la familia es pequeña, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Llamar a su vecino. Es decir, la bendición es tan grande sobre tu vida, sobre tu familia, que tú vas a bendecir todavía a tus vecinos. ¿Cuántos creen en eso? Porque esa es la verdad. La palabra del Señor está diciéndonos de que nuestros vecinos serán bendecidos porque el Cordero es muy grande para tu casa. Es suficiente para tu casa. Y esa es a la verdad, la verdadera motivación del evangelismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la célula? Simplemente estamos diciendo: el Cordero es mucho para mí. Voy a compartir con mi vecino. Voy a compartir con mi amigo del trabajo, con mi compañero de estudio. Es eso lo que hacemos cuando evangelizamos. ¿Qué estamos haciendo? Compartiendo el Cordero. Porque es el Cordero que nos salva. Es el Cordero que nos libra de toda esta sentencia. Pero la palabra del Señor aquí en el versículo 5 dice lo siguiente. Dice: el animal será ¿sin qué? Sin defecto. La pregunta es: ¿por qué este cordero debería ser sin defecto? Porque este animal estaba representando a nuestro Señor Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios. Juan el Bautista, abre tu Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando vio a Jesús, él justamente tuvo esa revelación. Todas las personas cuando veían a Jesús veían una persona común y corriente, un Galileo más, un Nazareno más. Pero cuando Juan vio a Jesús, dice la palabra del Señor lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios?
Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Ese Cordero que el pueblo de Israel tomó para ser salvo era justamente la sombra de Cristo Jesús. Por eso es que ese Cordero tenía que ser sin defecto. Sin defecto, no podía tener defecto, porque estaba representando a Cristo Jesús. El apóstol Pedro todavía en 1 de Pedro 1, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente. 1 de Pedro 1, 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, que dice, sin mancha y sin contaminación. Aquí está el cumplimiento de aquella celebración, de aquel cordero pascual. Por lo tanto, presta atención, la palabra de Dios aquí nos muestra claramente que el cordero es un símbolo, es una tipología de nuestro Señor Jesús. Por eso el cordero tenía que ser sin defecto, porque estaba representando a Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús en este lugar? Si por eso, si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has creído en ese cordero, la palabra del Señor dice que ese cordero es el cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, ese cordero ya ha quitado todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus pecados ya han sido removidos, ya han sido quitados. Antiguamente, la sangre del cordero apenas tapaba el pecado del hombre. ¿Sabes? Por eso cada año, ¿no?, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre del cordero. ¿Dónde? Dentro del lugar santísimo. Y colocarlo ahí en el propiciatorio. ¿Para qué? Para que toda la nación sea perdonada. Para que todo el pueblo de Israel sea perdonado. Pero ¿saben cuando Cristo Jesús vino a esta tierra? Dio su vida ahí en la cruz del Calvario. Él no apenas vino para tapar tus pecados. Él vino para quitar tus pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es que Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, si tú has creído en ese Cordero, puedes estar seguro. Eso significa que tus pecados ya han sido removidos y han sido perdonados. Pero presta atención, el versículo 5 de Éxodo 12, volvamos una vez más, dice todavía lo siguiente. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, dice la palabra del Señor. O sea, el cordero, en primer lugar, tenía que ser, dice, ¿qué dice? Sin defecto. Segundo lugar, ¿qué es lo que dice? Tenía que ser macho de 1 año. Pero hemos leído anteriormente que ¿qué día era que ellos tomaban el cordero? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué día? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Qué es lo que dice? Versículo 3, una vez más, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes. ¿Qué día, hermanos? El día 10. El cordero era tomado en el día 10 del mes de Abib. Todo 10 del mes de Abib, el pueblo de Israel tomaba un cordero, cogía un animal. Pero recién lo inmolaba el día 14. Es decir, durante todos esos días, esos 4, 5 días en realidad, si es que somos literales, ese cordero era examinado, era evaluado si es que tenía defecto o no tenía defecto. Durante todo ese tiempo, el cordero tenía que ser evaluado.
porque tenía que ser un cordero sin defecto. De igual manera fue con nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? La obra que vamos a celebrar esta noche, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él entregó su sangre y su cuerpo, eso no fue apenas una muerte. Jesús cumplió todas estas cosas. Tú vas a percibir que Jesús también fue examinado de la misma manera. Él pasó por pruebas antes de ser crucificado. Desde el día, antes, cuando Él entró en el templo, 5 días antes de la crucifixión. Él después sabemos que fue preso. Él pasó por exámenes, por pruebas. En un momento, Él pasó por las manos de los sumos sacerdotes. Él fue examinado por los sacerdotes. La palabra del Señor nos muestra en varios pasajes, ya sea en Marcos, en Juan, que Jesús fue evaluado por los sacerdotes. Y los sacerdotes lo examinaron de acuerdo a la ley de Dios. Y no encontraron ningún defecto. No encontraron ninguna falta. Pero Jesús no solamente pasó por las manos de los sacerdotes. La palabra del Señor nos muestra que Jesús también pasó por las manos de los gobernantes romanos. Es por esa razón que Pilatos, mira lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 18, versículo 38. ¿Qué es lo que dice? Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él, ¿qué dice? Ningún delito. Vayamos un capítulo adelante, capítulo 19, versículo 46. 19:46. ¿No hay el versículo 46? Es una Biblia apócrifa, creo. Juan 19. ¿O está mal mi...? A ver, voy a buscar aquí en mi Biblia. ¿Ya está? ¿No hay? Ok. Entonces he puesto mal la cita bíblica. Déjenme ver aquí. Juan. Ok. Perdón, no es 46, es 6. Juan 19, 6. Dice así: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, esto es a Pilatos una vez más, crucifícale, crucifícale. ¿Qué les dijo Pilatos? Pilatos les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. ¿Por qué? Porque yo no hallo delito en él. ¿Te das cuenta que Pilatos, a la verdad, si cogemos otra cita bíblica más, él repitió 3 veces que no encontró ningún delito en Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús era ese cordero sin defecto. Era ese cordero sin mancha. Es por eso que en el día exacto de la Pascua, Él fue conducido a la muerte como ese cordero pascual, como el cordero de la Pascua. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesús, la cual hoy día vamos a celebrar, porque la palabra del Señor dice que todas las veces que celebremos la Santa Cena, la muerte de nuestro Señor Jesús, anunciemos. ¿Qué quiere decir eso? Que entendamos el porqué de su sacrificio y cuál es el significado. Y todavía la palabra del Señor en el versículo 6, volvamos a Éxodo, capítulo 12. El versículo 6 dice lo siguiente: el cordero era tomado
el día 10 del mes de Abib, y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y en el día 14, ¿a qué hora tenía que ser sacrificado? Dice así, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir esto entre las 2 tardes? Las 2 tardes, el pueblo judío separaba su día y tanto su noche en periodos de 3 horas, ¿ok? Y la tarde comenzaba al mediodía, ¿está bien? Entonces, entre las 2 tardes, está hablando entre el final de la primera tarde y el comienzo de la segunda tarde. Es decir, ¿a qué hora Jesús murió? A ver, ¿a qué hora Jesús murió? Dile a la persona que está a tu lado, a las 3 de la tarde. Dile. Fue a las 3 de la tarde que Jesús entregó su espíritu. Porque entre las 2 tardes, igualmente el cordero era sacrificado en el día de la Pascua. Fue en ese exacto momento que Jesús entregó su espíritu. Ustedes saben que antes de morir Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesús es ese exacto cumplimiento. Presta atención, ¿por qué es importante que tú sepas eso? Porque lo que sucedió con el pueblo de Israel también es una realidad en tu vida. A la verdad, es la plenitud de las cosas. El pueblo de Israel apenas disfrutó de la sombra de las cosas. Pero mira lo que dice todavía la palabra del Señor, el versículo 7. Vayamos aquí. Después de que era inmolado el cordero, ¿qué se hacía? Versículo 7, Éxodo 12. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes, o sea, en los dinteles, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Después de inmolar, era necesario que la sangre sea aplicada en los dinteles, entre los 2 postes de la puerta de la casa, donde ellos iban a comer. Y es interesante que la sangre, sabes, querido joven, no era aplicado por dentro de la casa, sino la sangre era colocado por la parte de afuera. Es decir, quien estaba dentro de la casa en realidad no veía la sangre. ¿Quién veía la sangre? Los que estaban afuera. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la sangre en realidad no es para que nosotros estemos viendo, sino que en primer lugar es para que tanto Dios, porque la palabra del Señor dice que el ángel de la muerte iba a pasar de casa en casa. Y donde veía la sangre, iba a pasar sobre esa casa. Y ese es el significado de Pascua. Pascua significa pasar sobre algo. En este caso, sobre esta casa. Entonces la sangre, presta atención. La sangre, dile a la persona que está a tu lado, no es para nosotros, dile. Es para Dios y para el diablo también, dile. ¿Sabes? Cuando Dios ve la sangre, Dios queda satisfecho contigo. Dios, cuando veía la sangre en esa casa, Dios decía, estoy satisfecho. Alguien ya murió en esta casa. Por lo tanto, no necesitan sufrir más. No necesita morir alguien más aquí. Pero sabes también, quien podía ver la sangre era el diablo. Por eso el diablo no puede acusarte. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice que si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo no puede condenarte. Porque la sangre de Cristo está sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por eso? Y es interesante que la palabra del Señor más adelante en el versículo 22, el versículo 13, mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice así, y veré la sangre, ¿y qué va a pasar?
y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Repite así conmigo: y veré la sangre. ¿Saben? Una de las cosas que tú tienes que entender, querido joven, hoy día que vamos a celebrar la Santa Cena, es lo siguiente: las maldiciones, las enfermedades, y como dice aquí la palabra del Señor, ninguna plaga de mortandad vendrá sobre aquellos que tienen, ¿qué cosa dice? La sangre. Ninguna plaga de mortandad. La palabra del Señor no dice que Dios ve tus obras. La palabra del Señor no está diciendo: y veré tus obras y no te vendrá ninguna plaga de mortandad. No está diciendo así. La palabra de Dios dice que veré la sangre. ¿Sabes qué es lo que Dios ve? Dios no ve tus obras cuando se trata de eso. Lo que Dios ve es la sangre de Cristo. La pregunta en esta noche es: ¿la sangre de Jesús fue aplicada sobre tu vida? Parece que están dudando. Una vez más voy a preguntar: ¿la sangre de Jesús fue aplicada sobre tu vida? Si la sangre de Cristo fue aplicada a tu vida, entonces no hay ninguna plaga que te pueda alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay, sabes, ninguna enfermedad que te pueda alcanzar. Sabes, en realidad, pero pastor, estoy enfermo. Sí, estás enfermo, pero la enfermedad no tiene derecho sobre tu vida. No tiene autoridad sobre tu vida. Porque por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. El Cordero ya fue sacrificado. Y eso tiene que ser revelación en nuestras vidas. Pero alguien preguntará: pastor, ¿cómo es que yo aplico esa sangre sobre mi vida? Y la palabra de Dios aquí en el versículo 22 más adelante dice lo siguiente. Vayamos rápidamente. Dice así: y tomad un manojo de hisopo. Di así conmigo: hisopo. Yo sé que cuando hablamos de hisopo, el hisopo que tú conoces pues es aquello que compras en la farmacia, ¿no? Y tú dices: ahora tengo que tomar un manojo de esos hisopos. Presta atención. El hisopo, a la verdad, si tú lees Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33, cuando el gran sabio rey Salomón estaba hablando sobre las plantas, y él estaba disertando entre qué planta era la más enorme y qué planta era la más pequeña, mira lo que dijo, Primera de Reyes 4:33, dice así: también disertó sobre los árboles. Es decir, él está ahí meditando, él está ahí, ¿no?, disertando sobre los árboles. Dice así: desde el cedro del Líbano, es decir, el cedro del Líbano es la representación de los árboles más grandes. Pero ¿cuál es el otro extremo? Dice: hasta el hisopo que nace en la pared. El hisopo era una planta bien pequeñita que nacían en las paredes. Algo bien pequeño, que tal vez se compara a aquellas plantitas que surgen muchas veces, ¿no? Normalmente, tal vez en construcciones de adobe, ¿no? Porque antiguamente las casas eran hechas con piedras, ¿no? Entonces, presta atención. El hisopo, entonces, en conclusión, era una de las plantas más pequeñas, algo bien pequeño, y era con eso que el pueblo de Israel tenía que aplicar la sangre del Cordero. ¿Sabes qué significa eso? Lo más pequeño en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor, ¿sabes qué cosa es? Es tu fe. Es tu fe. Si tu fe, por eso dice la palabra de Dios, es como un grano de mostaza, ¿qué le dirías? Tú le dirías a esa montaña: muévete, y ciertamente se movería. Si tu fe es tan pequeña, ¿qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir de que aquí el hisopo representa tu fe. ¿Sabes? Y para aplicar la sangre no fue necesario
un cedro del Líbano. Fue necesario apenas un hisopo, una fe pequeña, una fe pequeñísima. Por eso es por medio de esa fe simple que la sangre es aplicada. Por eso es que cualquier persona que cree puede ser salvo. No necesita estudiar en una universidad teológica para ser salvo. La sangre era aplicada con el hisopo. Dile a la persona que está a tu lado, es por medio del hisopo, dile, que representa tu fe. Pero sigamos avanzando ya para concluir. La palabra del Señor todavía dice en el versículo 8 de Éxodo 12, volvamos a Éxodo 12, versículo 8 al 10, dice lo siguiente, vamos a leer. Y aquella noche, presta atención, dice, comerán la carne, ¿cómo? Asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero, dice la palabra del Señor, no podía ser comido crudo, ni tampoco cocido en agua. Tenía que ser comido asado al fuego. Tenía que ser un cordero que pasó por el fuego. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa, ¿qué es fuego? Fuego nos habla del juicio de Dios. Del juicio de Dios que vino sobre Cristo en la cruz del Calvario. El fuego apunta para eso aquí, para la ira del juicio de Dios. ¿Cuántos recuerdan que Jesús en la cruz, una de las cosas que él dijo fue, tengo sed? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Por qué Jesús dijo tengo sed? Porque él en ese momento estaba sufriendo el juicio de la ira de Dios sobre sí. El juicio de la ira de Dios estaba viniendo sobre sí. Cuando Cristo estaba ahí en la cruz, él soportó ese fuego, el fuego de la ira de Dios. Es por eso que él exclamó, tengo sed, porque estaba siendo quemado. Por eso hoy en día, presta atención, ¿qué significa entonces, pastor, comer crudo el cordero? ¿Sabes? Comer crudo el cordero nos habla de ver a Cristo apenas como un buen ejemplo. Hay muchas personas que creen, sí, que Jesús murió, pero apenas, no, Cristo fue un buen ejemplo, fue un buen hombre, pero no creen que Él fue alguien que fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para redimirnos. Y presta atención, cuando celebramos las Santas Cenas debemos entender de que Cristo Jesús no solamente murió en la cruz por morir, Él murió en nuestro lugar. Él llevó la ira de nuestro Señor. El juicio de la ira de Dios vino sobre Él. Todavía comer a Cristo, no solamente crudo, sino comer a Cristo o al Cordero cocido en agua, nos habla de aquellas personas que creen que Cristo murió, pero apenas murió como un mártir tal vez. Y simplemente no creen en la redención. Y sabes, muchas veces nosotros podemos inconscientemente, o tal vez conscientemente, también comer a Cristo, ya sea crudo o cocido al agua. ¿Cómo es eso, pastor? Sabes, es cuando tú no crees en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú comes del pan, bebes del vino, apenas diciendo, esto es un ritual tal vez. Esto es una liturgia más de la iglesia, la vid. Presta atención, al momento de comer del pan y beber del vino, tú tienes que entender de que Cristo ya sufrió todo por ti. De que Cristo ya pagó un alto precio para que ninguna maldición más te llegue a tu vida, para que ninguna condenación esté sobre tu vida.
Por eso, ¿sabes? Dejemos de condenarnos por causa de nuestro pasado. Hay muchas personas que aún siguen condenándose por las cosas que tal vez han hecho en su pasado. ¿Sabes? Al hacer eso estás diciendo: Señor, no creo en tu obra. Señor, no acepto lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, tu obra en la cruz no ha sido perfecta. Dile a la persona que está a tu lado: Cristo ya ha sufrido, dile, toda condenación, todo juicio en tu lugar. Por eso, mientras tú más te alimentas del Cordero quemado en la cruz, es decir, mientras más tú comes de un Cordero asado en la cruz, quemado por el fuego, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que Él ya llevó toda maldición, de que Él ya llevó todo juicio de parte del Señor. Tú más serás también revitalizado. Tú saldrás con mayor fe de este lugar. Pero si tú sales por esta puerta de la misma manera que has entrado hoy día, acusado, con miedo, tal vez condenado, aún lamentándote de las cosas que ha podido pasarte tal vez hace años o meses atrás, es porque no estás comiendo el cordero asado. Estás apenas tal vez haciendo un ritual, como comer un cordero crudo, un cordero cocido en agua. Pero presta atención, la Biblia dice que por causa de que el pueblo de Israel comió del cordero asado, ¿sabes qué pasó? Salmo 105, versículo 37 dice lo siguiente. Abre tu Biblia en el Salmo 105, versículo 37. Dice así: ¿cómo Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto? Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Más de 3 millones de personas que salieron de Israel y no había ni un solo enfermo. Yo te pregunto, antes de comer del cordero, ¿será que habían enfermos en el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Ciertamente es muy probable que más del 50% tal vez estaba enfermo. ¿Por qué razón? Presta atención. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. ¿Sabes? Era un pueblo que todos los días tenía que trabajar, estaban siendo golpeados. Peor, después de que Moisés se presentó delante del faraón, su situación empeoró, porque ellos tenían que buscar paja, tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos. Imagínate, ellos no se alimentaban con la mejor comida, comían lo que había. Ciertamente era un pueblo enfermo. Pero mira la palabra del Señor, dice que después que ellos comieron del cordero asado, ¿qué pasó con ellos? No había ni un solo enfermo en todas sus tribus. Es cuando nosotros creemos en la obra del Señor. Versículo 8. Volvamos a Éxodo capítulo 12, versículo 8. ¿Qué más dice? ¿Cómo es que tenía que comerse el cordero? El cordero tenía que comerse asado. ¿Qué más? Éxodo 12, 8. Ok, lo voy a leer aquí. Dice así: Éxodo dice así: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y dice, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquella
aquel cordero tenía que ser comido con panes sin levadura. ¿Qué significa levadura en la palabra del Señor? Levadura en la Biblia, hermanos, significa, por un lado, hipocresía. Cuando, por ejemplo, Jesús habló de la levadura de los fariseos, estaba hablando de la hipocresía de ellos. Pero la levadura, en realidad, es también un prototipo del pecado en el ser humano. Por eso es que la palabra del Señor aquí en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado. Y el cordero tenía que ser comido sin levadura. Es decir, nuestra vida, después de que hemos conocido a Cristo, debe ser una constante limpieza de la levadura, una constante limpieza del pecado. Y por eso esta noche no es una noche de acusación, es una noche, sí, de lanzar fuera toda levadura. ¿Y cómo lanzamos fuera toda levadura? La palabra del Señor dice todavía: con hierbas amargas. Con hierbas amargas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que las hierbas amargas simbolizan arrepentimiento. Esta noche sí es una noche de arrepentirse, de decir un basta a actitudes, a prácticas en nuestra vida, creyendo ciertamente, hermanos, que Cristo ya nos ha librado de todo, de toda maldición, de todo poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, cuando tú vas al Señor, como tu Pascua, cuando tú comes y bebes de Él, es necesario un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Es necesario también reconocer, porque de nada sirve comer y beber sin fe, comer y beber sin creer, sin tener esa actitud. Hierbas amargas nos habla de eso. Pero para concluir esta noche, la palabra del Señor, el versículo 11, dice lo siguiente, Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, como tenían que comer el cordero: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dile a la persona que está a tu lado: ceñido vuestros lomos, con calzado en los pies y con nuestro bordón en nuestra mano. Dile. ¿Saben? Estas tres cosas nos hablan de la actitud que tú debes tener para seguir avanzando, para seguir yendo hacia el cumplimiento del propósito del Señor en tu vida. Porque toda esta escena que tú estás viendo aquí de Éxodo 12, tal vez son cosas así, dice, pero qué caprichoso Dios. Todo esto tiene significado. La primera cosa que el pueblo de Israel tenía que hacer es tener los lomos ceñidos. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que entender que antes de convertirte, tú eras esclavo del diablo. Estabas en las manos del enemigo. Eras débil espiritualmente. Pero ceñirse los lomos nos habla de estar preparados, de estar listos para la batalla. Una de las cosas que muchos nuevos convertidos no entienden es que la vida cristiana no es un lugar donde tú apenas, tal vez muchos te han engañado y te han dicho: ven a Jesús y todo será color de rosa. Presta atención. Cuando uno se convierte, tienes que entender que entramos en una guerra espiritual, una batalla espiritual. El pueblo de Israel antes era un pueblo esclavo, pero a partir de ese momento se convirtió en un ejército. Tú eres también parte del ejército de Dios. La novia de Cristo es el ejército del Dios vivo. Y estamos aquí para saquear. Estamos aquí, ¿sabes qué? Para sojuzgar. Estamos aquí para enseñorear. Por eso necesitas tener los lomos ceñidos. No sé cuántos aquí
conocen a porteadores. Normalmente los porteadores, para poder cumplir su trabajo, ellos usan fajas, se ciñen los lomos, porque van a cargar, van a hacer un gran esfuerzo. Y es así también, necesitamos ceñir nuestros lomos. Antes eras débil, pero en Cristo Jesús, ahora tú te has tornado fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero también la palabra del Señor dice que era necesario que el pueblo de Israel tenga los calzados en los pies. Y calzado en los pies nos habla de la preparación del Evangelio, de anunciar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: todas las veces que coman y beban, la muerte del Señor debemos anunciar. ¿Qué es anunciar la muerte también? Es anunciar esa obra a las personas que no conocen, las personas que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Pero finalmente el pueblo también tenía que estar con el bordón en la mano. Bordón es esa vara que nos habla de autoridad. Sabes, hoy día al comer y al beber, tú tienes que entender que Dios te ha dado toda autoridad. Toda autoridad sobre serpientes y escorpiones. Jesús, antes de ascender, dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Cómo es que podemos hacer discípulos en todas las naciones si no tienes la autoridad del Señor? ¿Sabes? Y lo que nos quita la autoridad es justamente la acusación. Por eso esta noche es una noche de decir: Señor, yo creo que tú me has dado esa autoridad. Yo creo que estoy libre de toda acusación, de toda condenación del enemigo. Y la palabra del Señor dice: y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que comer apresuradamente? Es para entender de que nosotros no somos de aquí. El pueblo de Israel tenía que comer rápido porque su patria estaba en Canaán. Ellos tenían que salir. Comer apresuradamente es entender eso, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Hay muchas personas que aún están enraizados, pero presta atención, sabes, nuestra patria no es esta, nuestra patria es allá, la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quisiera que te pongas de pie ahí donde estás, ponte de pie. Antes de comer del pan y beber del vino, quisiera que podamos orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Que esta noche, al tomar del pan, del vino, tú puedas comer del cordero asado, puedas creer en la obra del Señor y puedas entender que somos un ejército de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé qué cosas tal vez el enemigo trae a tu mente, acusaciones. Sabes, decide creer, comer del Señor. Decide creer en la obra de Cristo. Decide creer en el perdón del Señor. Sabes, Dios no te ve, Dios ve la sangre si está sobre tu vida. Es esa la verdad, la realidad. Si es que la sangre de Cristo está sobre tu vida, ciertamente puedes tener expectativas de que grandes cosas vienen sobre tu vida, de que hay un gran ministerio sobre tu vida. Podemos creer, podemos soñar en cosas grandes, podemos soñar en esa tierra prometida para nuestras vidas. Tal vez tú has dejado ya de creer en eso, pero saben, Dios es poderoso, Dios es grandioso. Ese mismo Dios que operó maravillas es ese mismo Dios al cual nosotros también servimos. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Y ahí con tus propias palabras declara que tú eres hijo del Señor, de que tú eres un hijo de Dios, que tú eres nueva criatura, de que no hay ninguna condenación sobre tu vida. Cierra tus ojos. Vamos a adorar al Señor esta noche. Decirle: Señor, yo creo en ti, oh Dios. Yo creo que tú ciertamente lo harás. Decidimos creer en ti, Jesús. Oh, bendito Dios. Precioso Jesús. Aleluya. Nunca me has fallado, Dios. Hoy día es un nuevo comienzo en Cristo Jesús. En ti confiaré. Oh, sí, Señor. Promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido noche acabará. Aleluya. Palabras se cumplirán.